Shalom, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la Yeshiva Mesiánica Israel y a la Bet Midrash Gesed. En esta ocasión daremos inicio a una serie de shiurim en los cuales aprenderemos mucho más a fondo quién es realmente Yeshua Rabenu, el Rebbe de Netzaret. Nuestra serie de temas lleva como título el nombre del libro que vamos a estar estudiando, el cual es Toldot Yeshua. Así que daremos una mirada hebrea al Mesías judío. En esta ocasión aprenderemos sobre la genealogía de Yeshua Meshijenu, de Yeshua HaMashiach. Antes de iniciar con el estudio de algún documento, incluso de este mismo, de Toldot Yeshua, conocido comúnmente como Sefer Matitiá o el libro de Mateo, debemos considerar varios puntos, como lo son: ¿quién es el autor? ¿En qué año vivió? ¿En qué año escribió su obra? ¿En qué idioma escribió su obra? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Su cultura? ¿Qué tipo de creencias tenía? Y lo que es muy importante conocer es cuál es la idea o qué quería transmitir el autor a través de su obra. ¿Y para quién iba también dirigida? Eso nos va a dar un fundamento y una dirección de estudio. Todo esto para tener un mejor entendimiento de lo que estamos estudiando. Es por eso que antes de entrar de lleno al estudio de Sefer Matitiá, vamos a tomar en cuenta varios de estos puntos que les acabo de mencionar. Y el primero es: ¿quién escribió Sefer Matitiá? ¿Quién lo escribió? Aquí es donde yo creo que todos diríamos, pues que Matitiá, que Mateo, ¿verdad? Sin embargo, el mismo texto no identifica el nombre del autor. Es decir, por ningún lado vamos a ver que esté escrito o que el texto diga que Matitiá es el autor de este texto. Ahora, la iglesia enseña que este texto fue identificado como el Evangelio de Mateo, lógicamente en lengua griega, ¿verdad? Hasta el año 180 aproximadamente de la era común, cuando Irineo lo identificó de ese modo. Sin embargo, dentro de las comunidades Yehudim Meshijim, judeo-mesiánicas, debió contemplarse como Sefer Matitiá o Toldot Yeshua, incluso desde que fue escrito. El punto número 2 que también vamos a tomar en cuenta es: si Toldot Yeshua no cita al autor, ¿qué pruebas tenemos nosotros para concluir que Matitiá sea el autor? Entonces, ¿por qué? Porque no nos podemos basar en me dijeron o escuché o alguien me lo comentó o por tradición o porque así se llama el libro. No, debemos de aprender a buscar un poquito más a fondo, a buscar pruebas, saber si realmente Sefer Matitiá nos da alguna prueba de que él fue quien lo escribió. Bueno, pero antes de ver ciertas posibles pruebas que podamos tener en Sefer Matitiá o en Toldot Yeshua, me gustaría mencionar algunas cosas sobre el autor de Toldot Yeshua o el libro de Mateo, ¿verdad? Como comúnmente se conoce. Quien escribió este Sefer o quien escribió este Toldot Yeshua estaba muy familiarizado con el judaísmo y con el Tanaj hebreo. Él conocía las profecías del judaísmo que tenía que cumplir el Mashiach y vio cómo cada una de esas profecías se fueron cumpliendo a lo largo del servicio de Yeshua Rabenu. El autor de Sefer Matitiá o de Toldot Yeshua también expone ciertas cuestiones halágicas que no se encuentran en las otras Besorot, conocidos como evangelios. Este escrito de Toldot Yeshua es probablemente el escrito o la Besorá más judía de las 4 Besorot. Y en su contexto vemos a un Mesías judío hablando para judíos y de una manera judía, con una sabiduría meramente judía. Internamente, es decir, dentro del Sefer, tenemos algunas pruebas básicas
que colocarían a Matitiá como el posible autor. Y una de ellas la encontramos en Matitiá, es decir, en Mateo 9:9, cuando dice: pasando de allí más adelante, Yeshua vio a un hombre llamado Matitiá sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Aquí vemos a uno de sus Talmidim Rishonim, de sus primeros discípulos, siendo llamado por el Rebbe, por Yeshua Rabenu, nuestro maestro. A este Talmid, a este discípulo, también se le conoce con el nombre de Leví, y eso lo encontramos en Meir, en Marcos 2:14, y ahí dice: al pasar, vio a Leví, hijo de Alfai, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Bueno, aun cuando a este Talmid, a este discípulo, se le nombra con dos nombres distintos, no queda duda de que sea la misma persona. Entonces, debido a su trabajo, podemos entender por lógica que Matitiá tenía conocimientos financieros. Y estos datos financieros o comentarios financieros solamente los encontramos plasmados en Toldot Yeshua, a diferencia de los demás evangelios, ¿verdad? Como comúnmente se conoce. Por ejemplo, en Matitiá 17, del 24 al 27, si no me equivoco, está citado o está escrito cuando se le pregunta a Shimon Kefá que si Rabenu, nuestro maestro, pagaba impuestos. Por lo que se concluye que el autor de Sefer Matitiá o de Toldot Yeshua es este Talmid, ¿verdad? Es Matitiá. Además, también históricamente tenemos los comentarios o ¿cómo se puede llamar? Los testimonios de los llamados padres de la iglesia, como lo son Irineo, Eusebio, Papías, entre algunos otros, ¿verdad? Ellos citan a Matitiá como el autor de esta obra. Ahora, aclaro que los Yehudim Meshijim no tenemos nada que ver ni con la iglesia, ni con sus primeros padres, ni con sus doctrinas o teologías. Solamente cité a estas personas de una manera histórica, ¿verdad? Otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta es ¿cuándo fue escrito Toldot Yeshua o Sefer Matitiá? Bueno, aunque la fecha es imprecisa, se cree que pudo haber sido alrededor de la década de los 60. Algunas personas dicen que fue en la década de los 50, otros incluso se atreven, por llamarlo de alguna manera, a decir que Matitiá lo escribió en el año 54. Sin embargo, la idea que se ha generalizado es de que fue escrito en la década de los 60, de la era común, lógicamente. Y una cosa que es también muy, pero muy importante para poder entender el contexto o la ideología que quiso plasmar el autor, la encontramos conociendo en qué idioma se escribió. Generalmente se ha creído que los Talmidim Rishonim, que los primeros discípulos, escribieron tanto las Besorot, lo que se ha conocido como evangelios, que ya les comentaba, así como las correspondencias o cartas en el lenguaje griego, ya que dicen ellos, ¿verdad? Aquellos que dicen que todo fue escrito en griego, ellos dicen de que el hebreo se había dejado de hablar y que el griego era el idioma popular entre los Yehudim del primer siglo, entre los judíos del primer siglo. Ahora, haciendo una objeción a esto, tenemos pruebas bíblicas, literarias e históricas que nos muestran que el hebreo seguía en función en ese tiempo. Ejemplo de ello son algunas pruebas bíblicas de que el hebreo no había desaparecido, y las vamos a ver en este mismo momento. Por ejemplo, una de ellas es Yohanan 19:20. Ahí él cita: muchos de los Yehudim, de los judíos, leyeron este letrero,
porque el lugar donde clavaron a Yeshua en el madero estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Aquí, independientemente de que el letrero también estuviera escrito en latín y en griego, vemos que había una escritura en hebreo. Había una escritura en hebreo, lo cual nos dice que el idioma estaba presente. Si lógicamente, si estaba ahí escrito en hebreo, es porque alguien lo iba a leer en hebreo. También vemos otra prueba en Maseh Shluchim, en Hechos de los Emisarios 21:40. Y ahí cita, como él se lo permitió, Shaul de pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo. Cuando se hizo un profundo silencio, comenzó a hablar en el idioma hebreo, diciendo. Entonces, ¿qué idioma estaba hablando Rab Shaul? Hebreo. También ahí más adelante, en el siguiente Perek, en Maseh Shluchim 22:2, dice: cuando oyeron que Shaul les hablaba en lengua hebrea, hicieron aún mayor silencio. Entonces continuó. ¿Por qué hicieron mayor silencio? Porque estaba hablando en su propia lengua. En Toldot Yeshua, vemos que Yeshua Rabenu hablaba en hebreo. En las traducciones populares, el Rebbe, el maestro, supuestamente dijo ni una jota ni una tilde. Ahora, en forma de pregunta, ¿realmente él dijo estas palabras? La respuesta es no. Y aquí podríamos preguntar, ¿y por qué no? Bueno, pues sencillamente porque él no hablaba español. Y además, la letra J vino a existir hasta el siglo XV, hace aproximadamente unos 500 años. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Rebbe, el maestro? ¿De qué es lo que él estaba hablando? Él estaba hablando de la Torá, comúnmente conocida como la ley de Moisés. Ahora, ¿en qué idioma fue escrita la Torá? En hebreo. Por lo tanto, no había jotas. Lo que probablemente él dijo fue que ni una yod ni una nekudá pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Es bien sabido, lógicamente, por algunos que conocen un poco más acerca del alefato o del idioma hebreo, que la yod es la letra más pequeñita del alefato, ¿verdad? Hebreo, lógicamente, del alefato hebreo, o de lo que se conoce como el vocabulario, no, bueno, se me fue la palabra, el abecedario hebreo, para que se pueda entender, ¿verdad? Entonces, y la nekudá es un punto, un pequeño punto. Aquí la idea general, o la idea que Rabenu Yeshua quería proporcionarnos, quería enseñarnos, es que ni en su tiempo, ni después de su tiempo, después de él, la Torá iba a pasar. Nunca, nunca. Eso es lo que él quería enseñarnos, que la Torá no pasaría y ni siquiera un pequeño puntito pasaría de ella, después de él. En Maseh Shluchim, en Hechos 26:14, dice: después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El escritor de Maseh Shluchim, de los Hechos de los Emisarios, nos relata que Yeshua Rabenu estaba llamando a Rab Shaul, conocido como Pablo, ¿verdad? Y según el contexto, eso hubiera sido suficiente para plasmar la idea de su llamado. Sin embargo, añade que lo llamó en lengua hebrea. ¿Para qué? Ahora, aunado a esto, existen pruebas literarias e históricas ricas en información respecto al hebreo en el primer siglo, las cuales van desde Flavio Josefo hasta los llamados padres de la iglesia, los cuales ya mencioné hace un momento, ¿verdad? Con esto podemos concluir que tanto el Rebbe, el maestro, como sus talmidim, sus discípulos, así como el pueblo del primer siglo, hablaba y entendía la lengua hebrea.
Después de toda esta explicación, no podemos pasar por alto que muy probablemente también el arameo era de igual manera una lengua utilizada en Israel en el primer siglo. ¿Por qué? Porque existen documentos contemporáneos a la Besorá de Matitiá o a Toldot Yeshua escritos en arameo, ¿verdad? Y no vamos a debatir este punto. Lo único que vamos a decir o con lo que vamos a concluir es que ambos idiomas tenían su propio uso en el primer siglo. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la genealogía de Yeshua Rabenu, la cual encontramos en Toldot Yeshua del Perek 1, Pasuk 1 al 17. Y he venido comentando esta palabra, Toldot Yeshua, Toldot Yeshua. ¿Qué significa Toldot Yeshua? Bueno, esta palabra se puede traducir de varias maneras, como historia, generaciones e incluso orígenes, entre algunas otras definiciones, y por lo tanto el título de nuestro estudio, así como de el Sefer que estamos estudiando, es la historia de Yeshua, Toldot Yeshua, la historia de Yeshua Meshihenu, nuestro Mesías. Dentro de esta serie de estudios, vamos a ver si realmente Yeshua cumple con los requisitos para ser el Mesías prometido en el Tanaj, en las Escrituras. Intentaremos profundizar en sus enseñanzas, en su emunaj, en su fe, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Todo, lógicamente, desde una perspectiva judía, del Mesías judío. Y ahora sí vamos a comenzar con Toldot Yeshua. Y vamos a leer ahí mismo en Toldot Yeshua o Sefer Matitiá, capítulo 1, versos del 1 al 17. Baruch Hashem. Dice, esta es la historia de Yeshua ben David, ben Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, Yitzhak engendró a Jacob, Jacob engendró a Yehudá y a sus hermanos, Yehudá engendró a Pérez y Serach de Tamar, Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nachshon, Nachshon engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz de Rahab, Boaz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Ishai, Ishai engendró a David, David engendró a Shlomo de la mujer de Uriah, Shlomo engendró a Rahbam, Rahbam engendró a Abiyá, Abiyá engendró a Asa, Asa engendró a Yehoshafat, Yehoshafat engendró a Yoram, Yoram engendró a Uziyá, Uziyá engendró a Yotam, Yotam engendró a Ahaz, Ahaz engendró a Hizquiyá, Hizquiyá engendró a Menashe, Menashe engendró a Amón, Amón engendró a Yoshiyau, Yoshiyau engendró a Yehanyá y a sus hermanos en el exilio de Babel. Después del exilio de Babel, Yehanyá engendró a Shaltiel, Shaltiel engendró a Zerubabel, Zerubabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Abner, Abner engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Asur, Asur engendró a Tzadok, Tzadok engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Elazar, Elazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a Yosef, este es Yosef, esposo de Miriam, la madre de Yeshua, quien es llamado Mashiach. Así que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta el exilio de Babel, 14 generaciones. Y desde el exilio de Babel hasta Yeshua, 14 generaciones. Esto es lo que nos da Matitiá respecto a la genealogía de Yeshua Rabenu. Ahora, pero lo vamos a hacer en manera de pregunta. ¿Por qué Matitiá inició su escrito dando a conocer la genealogía de Yeshua Rabenu? ¿Por qué lo hizo? Esto es para demostrar que el Rebbe cumple los requisitos genealógicos establecidos en el Tanaj para ser el Mashiach, el Mesías.
Y los requisitos genealógicos son ser descendiente de Abraham, Avinu, y eso lo podemos encontrar en Bereshit, Génesis 22:18. Ser descendiente de Jacob, eso lo encontramos en Bamidbar, en Números 24:17. Ser descendiente de Yehudá, Bereshit, Génesis 49:10. Ser descendiente de Yishai, Yeshayahu, Naví, Isaías 11:1. Descendiente de David Amelech, del rey David, Irmiyahu Naví, Jeremías 23:5. Incluso en el libro de Revelación, comúnmente conocido como Apocalipsis, vemos que Yeshua Meshihenu desciende de David Amelech. Y eso lo encontramos en Revelación, en Apocalipsis 5:5 y 22:16. Ahora, en el Pasuk 3 de Toldot Yeshua, que acabamos de leer, la madre vimos que la madre de Pérez y Serach, o Serach, fue Tamar, la nuera de Yehudá, de Judá. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿su nuera? ¿Por qué tuvo hijos con su nuera? ¿Por qué tuvo hijos con ella? Esto es porque el primogénito de Yehudá se llamó Su segundo hijo se llamó Onán y su tercer hijo se llamó Shelah. Yehudá tomó a Tamar para que fuera esposa de su hijo pero era maldito a los ojos de Hashem. Así que, ¿qué pasó? Hashem lo mató. Por lo tanto, Tamar quedó viuda. Y Judá, le dio a su segundo hijo Onán para que tomara a Tamar, la viuda de su hermano, como mujer y se hiciera cargo de ella y le diera hijos a su hermano. Entonces, ¿qué pasó? Él la tomó como mujer, pero sabía que los hijos que él tuviera con ella no contarían como propios, sino como si fueran hijos de su hermano muerto. Entonces, cada vez que él tenía relaciones sexuales con Tamar, él vertía su semen en tierra. ¿Para qué? Para que ella no quedara embarazada. Pero lo que él hacía también era maldito ante los ojos de Hashem. Así que también a él lo mató. ¿Y qué pasó con Tamar? Nuevamente quedó viuda. Entonces, Judá le dijo a Tamar que permaneciera viuda en la casa de su padre, hasta que su hijo más pequeño, Shelah, creciera para que se casara ahora con él, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo, Shelah creció, pero Yehudá no cumplía con lo que le prometió a Tamar, de darla como mujer a su hijo Shelah. En una ocasión, después de la muerte de la esposa de Yehudá, él salió para trasquilar a sus ovejas. Y Tamar, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, ella se hizo pasar por una ramera y se cubrió el rostro, ¿verdad? Ahí lo dice, ella se cubrió el rostro, y Yehudá no la pudo reconocer, no vio que era su nuera. ¿Y qué pasó? Se llegó a ella. Y de esta relación es que nacieron Pérez y Serach. Yehudá nunca más volvió a estar con su nuera, ¿verdad? Ahora, también en el Pasuk 5 encontramos a una mujer llamada Rahab. ¿Quién fue esta mujer, Rahab? Ella fue la ramera que estaba en Jericó, la ciudad que tenía grandes muros y que Akadosh Baruj Hu derribó con el fuerte sonido del shofar. Hashem perdonó la vida a Rahab por haber ocultado y ayudado a los espías israelitas. También encontramos ahí mismo, en ese mismo pasuk, a Ruth la Moabita, la que era nuera de Naomi, de Noemí. Después de que su esposo, es decir, después de que el esposo de Ruth murió, después de que después de que el esposo de Ruth murió, Naomi, su suegra, le decía que se fuera de regreso a su casa. Pero ella no quiso y se quedó con ella y le dijo: no me presiones para que te deje y deje de seguirte,
porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Luego se casó con Boaz y de ahí nació Obed. En el Pasuk 6 encontramos que la madre de Shlomo Amelech, el rey Salomón, fue Bat-Sheba, la que se ha conocido como Betsabé. Ella fue esposa de un hombre llamado Urías. David Amelech, el rey David, se enamoró de Bat-Sheba y la tomó por mujer, siendo que era mujer de Urías. Y aprovechando que Urías estaba en la guerra, él la tomó y la embarazó. Ahora, para encubrir todo esto, estos malos actos que David Amelech había hecho, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él mandó traer de la guerra a Urías para que estuviera con su esposa y nadie sospechara de que el hijo que iba o que estaba esperando ella era de David Amelech. Pero David Amelech no contaba con la fidelidad de su soldado, el cual no quiso ir a su casa, no quiso ir a quedarse a dormir allá, mientras que el pueblo estaba combatiendo en guerra. David ordenó que pusieran a Urías al frente de la guerra para que lo mataran. Y así pasó. Pero el Eterno, bendito sea, Akadosh Baruj Hu, aborreció lo que David Amelech hizo y lo reprendió duramente por medio del profeta Natán. Y esto lo encontramos en Shmuel Bet, segundo de Samuel, capítulo 12, Pasukim del 1 al 10. Y ahí dice: Hashem envió a Natán, el profeta, a David. Él vino y le dijo: en cierta ciudad había dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía vastos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada, excepto por una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y crió. Ella había crecido con él y sus hijos comían de su pan, bebía de su copa, se recostaba sobre su pecho, era como una hija para él. Un día un viajero visitó al hombre rico y en vez de escoger un animal de su propio rebaño o manada para cocinar para su visitante, él cogió la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que había venido a él. David estaba conmovido con furia contra el hombre y dijo a Natán: ¿cómo vive Hashem? El hombre que hizo esto por seguro morirá, porque no ha perdonado. Él tiene que restaurar la oveja 7 veces, porque no tuvo misericordia. Natán dijo a David: tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que Hashem, Elohim de Israel, dice: yo te ungí rey sobre Israel, yo te rescaté de la mano de Shaul, yo te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu seno, yo te di la casa de Israel y la casa de Yehudá. Y si eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Así que, ¿por qué has mostrado tal desprecio por la palabra de Hashem? ¿Hacer lo que es maldito a sus ojos? Tú asesinaste a Urías el hití con la espada y has tomado su esposa como tu esposa. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, por lo tanto, la espada nunca dejará tu casa, porque tú has mostrado desprecio por mí y has tomado la esposa de Urías el hití como tu esposa. Como sabemos, este bebé murió. Luego David Amelech, el rey David, toma ya por mujer a Bat-Sheba, y de ahí viene Shlomo Amelech, el rey Salomón. Ahora, una de las objeciones en contra de la mesianidad de Yeshua HaMashiach es que no puede ser descendiente de David Amelech por la línea de Shlomo. ¿Por qué? Porque el Eterno bendito sea maldijo a Jehanyah, a Jeconías, descendiente de Shlomo. Bueno, Jehanyah también es conocido como Conyá, como Conías, y Jehoiakim, como Joaquín. Y la maldición la encontramos en Irmiyahu Anabí, en Jeremías 22:30.
Esto es lo que Adonai dice: inscribe a este hombre como un paria, ninguno de sus hijos le sucederá, ninguno se sentará en el trono de David, ni reinará otra vez en Judá. Como vemos, fueron no solamente una maldición, sino 3 maldiciones fueron proferidas a Jehanyah, a Jeconías. Como número 1, privado de descendencia, es decir, sin hijos. Número 2, hombre sin éxito o sin prosperidad en todos sus días. Número 3, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Pero las maldiciones a Jehanyah fueron retiradas. Primera maldición retirada. Esa la encontramos en Primera de Crónicas 3 del 17 al 18. Y dice: los hijos de Jehanyah, el cautivo, Shaltiel, su hijo, Malkiram, Pedayá, Shenetzar, Jecanyah, Oshama y Nedabyah. Entonces aquí vemos cómo Jehanyah realmente tuvo hijos. Entonces, primera maldición fue retirada. Segunda maldición, Haggai, Ageo 2:23. En este día declara Adonai de los ejércitos: te tomaré, mi servidor Zerubabel, hijo de Shaltiel, declara Adonai, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara Adonai de los ejércitos. Jehanyah vio el éxito y prosperidad aún en su propia descendencia. ¿Por qué? Porque el hecho de haber tenido hijos es una bendición, es un éxito, y lo podemos ver, ¿verdad? Ahora, respecto a la tercera maldición, la cual es que ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá, se dice entre los que no creen que Yeshua es el Mashiach, que él no puede serlo porque no cumplió con ser rey de Israel. Por lo tanto, él no puede ser el Mashiach. Ahora, sabemos que cuando Yeshua, a Mashiach, vino, lo hizo como Mashiach ben Yosef. Ya hemos aprendido algo acerca de esto. Él vino en forma de siervo y como el Mashiach sufriente, cumpliendo lo profetizado en Yeshayahu Anabí, en Isaías 53. Pero cuando él regrese, y así lo interpretaron nuestros antiguos Jajamim, los 2 roles de Mashiach, cuando él regrese, regresará o vendrá como Mashiach ben David. Y él reinará y su reino no tendrá fin. Y cumplirá con lo escrito también en Revelación 11:15. Cuando dice: el séptimo malach sonó su shofar y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach. Él reinará por siempre y para siempre. Entonces, aquí vemos que tanto Matitiá como Hillel, es decir, Lucas, presentan genealogías de Yeshua Meshijenu, nuestro Mesías. Solo que hay algo un poco extraño en estas genealogías. ¿Qué dice Matitiá? Vemos que en Matitiá, o en Sefer Matai, o en Toldot Yeshua, capítulo 1, verso 16, dice: Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua a Mashiach. Ahora, ¿qué dice Hillel? En Lucas o Hillel 3:23, Yeshua, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de Yosef, hijo de Elí. Bueno, ¿qué es lo extraño aquí? Si no se han percatado, lo pueden corroborar, que ambas genealogías parecen ser de Yosef. ¿Qué es lo que aquí está pasando? Porque si tú ves, por un lado, Matitiá nos está hablando de hijo de Yosef, el esposo de Miriam. Y por otro lado estamos viendo que también Hillel dice Yosef, hijo de Elí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Hillel, Lucas, nos da la genealogía del Rebbe por línea materna.
aun cuando no lo parezca y aun cuando comienza diciendo que Yosef, hijo de Elí, etc., eso no significa que Yosef sea realmente hijo de Elí. Aquí es más que nada un hebraísmo. La palabra hijo puede también significar yerno, porque en la cultura hebrea es aplicado también a los yernos. Un ejemplo de ello es cuando el rey Shaul llamó hijo a David Amelech. Y lógicamente sabemos y conocemos que David Amelech no era hijo del rey Shaul, sino su yerno. Por lo tanto, Hillel nos está diciendo que Yosef es yerno de Elí, el padre de Miriam, su esposa. Otra cosa que es muy interesante es que Matitiá dividió la genealogía de Yeshua en 3 grupos de 14 generaciones, como lo vemos en Matitiá, en Mateo 1:17. Pero resulta que en las Biblias comunes o en las traducciones comunes, el último grupo de generaciones no son 14, sino 13. Y las vamos a contar para corroborar, y quien puede estar escuchando o viendo este estudio, lo puede corroborar con su Biblia también. Y comenzamos. La generación lo voy a leer de la misma manera que está en las Biblias tradicionales. La generación de Salatiel es la 1, Zorobabel es la 2, Abiud es la 3, Eliakim 4, Azor 5, Sadoc 6, Akim 7, Eliud 8, Eleazar 9, Matán 10, Jacob 11, Yosef 12 y Yeshua HaMashiach 13. Falta una generación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, en los manuscritos hebreos de Eben Bohan muestran un descuido de parte de los copistas. Porque algunos de los manuscritos hebreos pasan de Abiud a Akim, omitiendo a Eliakim, Azor y Sadoc. Otros contienen el resto de los nombres entre Abiud y Akim, pero omiten a Abner, el cual completa este último grupo de 14 generaciones desde Babel hasta Yeshua HaMashiach. Entonces sí son 14 generaciones en el último grupo, solo que por error o por descuido se pasa por alto la generación de Abner. Que muchas personas no ven mucha información, no le toman mucho en cuenta a la genealogía de Yeshua Rabenu. Se les hace pesado, se les hace difícil, se les hace sin importancia. Sin embargo, es algo muy importante conocer la genealogía del Rebbe. Después de la destrucción del Beit HaMikdash, se perdieron totalmente las raíces de cada Yehudí. Y hoy por hoy, ¿cómo podríamos identificar al Mashiach si no existen registros ni pruebas fieles y contundentes de que alguien sea descendiente de David Amelech? Sí, se ha dicho que cierto Rebbe, por ejemplo el Rebbe de Lubavitch, era